Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos una vez más al sexto encuentro de este seminario que organizamos desde Programas Públicos para el 20 aniversario del museo, Presencias, Focos y Ausencias en la colección Malva. Hoy tenemos este encuentro a cargo de Michelle Grit, a quien agradecemos mucho su presencia y su dedicación. El encuentro se llama Pioneros en París, los métodos experimentales de Manuel Rendón Seminario y Roberto Mata. Y como siempre, les invitamos a volcar sus preguntas en el chat, y al finalizar la presentación vamos a compartirlas con Michelle. Ahora sí voy a presentar brevemente a Michelle para dar continuación al encuentro. Michelle Grit nació en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, en 1970. Es profesora de Historia del Arte Moderno Latinoamericano en la Universidad George Mason. Es autora de Transatlantic Encounters, Latin American Artists in Paris Between the Wars, 1918 y 1939. Y Beyond National Identity, Pictorial Indigenism and Modernist Strategy in Andean Art, 1920 y 1960. Es coeditora de la antología Art Museums of Latin America, Structuring Representation, y también ha escrito ensayos en catálogos para MoMA, Museo de Arte de San Pablo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Los Ángeles Country Museum of Art y el Museo del Barrio. Actualmente está trabajando en el libro Abstraction in the Andes, 1950 a 1970, con el apoyo del National Endowment for the Humanities. Ahora sí, sin más preámbulos, bienvenida Michelle, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Es un gran placer estar aquí hoy noche y para contribuir a este seminario en celebración al 20 aniversario del museo. Bueno, empiezo. Mi charla hoy se llama Pioneros en París, los métodos experimentales de Manuel Rendón Seminario y Roberto Mata. Empiezo. Así. Okay. Empiezo con una imagen. El ecuatoriano Manuel Rendón Seminario y el chileno Roberto Mata estuvieron entre los artistas latinoamericanos más experimentales que vivieron y trabajaron en el París de entreguerras. Si bien no se conocían y vivieron en París en diferentes épocas, Rendón y Mata inventaron procesos artísticos innovadores que influyeron en los grupos de vanguardia a los que pertenecían. Rendón estuvo representado por la Galerie de l'Effort Moderne de Léonce Rosenberg en la década de 1920, donde comenzó a experimentar con la translucidez y la abstracción de inspiración surrealista. Y Mata se unió al grupo surrealista a fines de la década de 1930, lo que impulsó su búsqueda para representar sistemas espaciales complejos en 2 dimensiones. En esta charla se examinarán 2 obras pioneras de la colección de Malva, Rux 32 de Manuel Rendón Seminario y La composición con tonos verdes de Roberto Mata, discutiendo las trayectorias de los artistas que conducen a la creación de estas obras, situando las obras en relación con la obra más amplia de los artistas y proponiendo afinidades en cuanto al proceso entre los dos. Aunque se crearon con la diferencia de una década, las 2 obras en consideración comparten algunas similitudes sorprendentes. Ambas bordean a la no figuración, pero mantienen una conexión con el mundo visual mediante la incorporación de diminutas formas humanas, esquemáticas. Si bien el trabajo de Rendón es una pintura y el de Mata un dibujo, ambos enfatizan la técnica de dibujo lineal o automático como un medio para determinar los límites de formas de color amorfas y superponer líneas onduladas agitadas sobre estas formas.
Pero lo más importante es que estos dos artistas estuvieron entre los primeros latinoamericanos en explorar la abstracción automatista. Comenzando con Rendón y luego continuando con Mata, ubicaré a estos artistas dentro del contexto más amplio que inspiró las obras, que forman parte de la colección de Malva, prestando atención especial a los intelectuales y al entorno parisino en el que defendieron sus carreras. El galerista y marchante parisino Léonce Rosenberg se interesó por la obra de artistas latinoamericanos durante dos momentos distintos en su carrera profesional. Una vez entre 1916 y 18, cuando se desempeñó como marchante de los artistas mexicanos Diego Rivera y Ángel Zárraga, y el chileno Manuel Ortiz de Zárate. Y posteriormente, entre 1924 y 27, con su promoción del artista ecuatoriano Manuel Rendón Seminario y los brasileros Vicente Dorrego Montero y Tarsila do Amaral, con su Bulletin de l'Effort Moderne. Rosenberg inició tratos con el artista argentino Emilio Pettoruti también, pero esta relación nunca llegó a buen término. La presentación de Rosenberg del arte latinoamericano fue única en su enfoque a las tendencias modernistas. Patronizó solo a aquellos artistas cuyo trabajo creía que evidenciaba lo que él consideraba un esfuerzo moderno. Y estoy mostrando aquí una vista de su galería. Una frase que se refería a su determinación deliberada y enfocada de promover las tendencias más actualizadas. La frase se convirtió en su marca profesional y la empleó como nombre tanto para la galería como para la revista de arte que fundó. Los artistas que Rosenberg representó contribuyeron a la galería con interpretaciones únicas del cubismo, el purismo de entreguerras y el surrealismo. A cambio, las actividades de Rosenberg como marchante, galerista, autor y editor de revistas aumentaron la circulación de sus obras. Entre 1919 y 1924, no se asoció a ningún artista latinoamericano con su galería, pero con la fundación de su revista Bulletin de l'Effort Moderne en 1924, Rosenberg comenzó a ampliar su alcance y a enfocarse en nuevos talentos. A principios de la década de 1920, debido al tipo de cambio favorable y la estabilidad renovada después de la guerra, los artistas latinoamericanos fueron en masa a París, lo que resultó en una serie de exposiciones y cobertura de revistas de arte latinoamericano, incluyendo la primera encuesta sobre arte latinoamericano organizado por la recién formada Maison de l'Amérique Latine y la Académie Internationale des Beaux-Arts en el Musée Galliera. Esta exposición seminal se inauguró en marzo de 1924, el mismo año en que Rosenberg fundó su revista. Si bien la exposición en el Musée Galliera presentó la herencia latinoamericana como el factor unificador detrás de la muestra, Rosenberg nunca abrazó la afirmación de la identidad cultural como un indicador de la modernidad. Sin embargo, se aumentó significativamente su representación de artistas latinoamericanos cuyo trabajo, según él, mostraba un esfuerzo moderno. En enero de 1924, Rosenberg imprimió la primera entrega de su nueva revista, el Bulletin de l'Effort Moderne,
que se publicó hasta 1927, con un total de 40 números. Rosenberg pretendía que la revista fuera la portavoz y el foro público de las ideas que promovía en la galería. En él presentó numerosas láminas en blanco y negro de obras de los artistas representadas por la galería, intercaladas con textos teóricos de destacados artistas y críticos, incluidos Maurice Renal, Fernand Léger, Theo van Doesburg, Piet Mondrian y Albert Gleizes, artistas muy conocidos en modernismo de Francia. Además de su grupo central de cubistas, Rosenberg también representó a artistas menos conocidos, como el escultor norteamericano John Storrs, así como el pintor australiano John Joseph Wardell Power y el artista francés Georges Valmier, quienes trabajaron en el estilo cubista característico de la galería. Si bien a lo largo de su tirada, la revista promovió y apoyó constantemente a los artistas que trabajaron en modo cubista, Rosenberg comenzó a expandir su visión del modernismo a mediados de la década de 1920. Intercalados con reproducciones de pinturas cubistas, se extendieron paisajes y naturalezas muertas pintadas con una claridad académica consistente a la estética del llamado al orden. Además, si bien nunca publicó ningún escrito sobre surrealismo, en 1925 comenzó a reproducir y mostrar la obra de Max Ernst, Giorgio de Chirico, Francis Picabia, Juan Miró, y esta obra fue reproducido en la revista. Y luego, en 1927, André Masson firmó un contrato con la galería. Parece, por tanto, que Rosenberg poco a poco llegó a aceptar otras manifestaciones del modernismo concurrentes con el cubismo, sin rechazar el cubismo como un ideal fundacional. El colaborador y amigo de Rosenberg, el crítico de arte Maurice Renal, probablemente llamó la atención de Rosenberg sobre el artista brasileño Vicente Dorrego Monteiro en 1925. En los números de octubre y diciembre de 1925 del Bulletin de l'Effort Moderne, Rosenberg presentó 4 pinturas de Rego Monteiro, 3 monjas y Natividad, que muestro aquí, aparecieron en octubre, y 2 meses después Rosenberg reprodujo lado a lado Mater Dolorosa y Desnudo con los brazos levantados de Rego Monteiro, que está mal fechado, de 1919, debe estar, fue realizado en 24. Posteriormente, en febrero de 1927, publicó Adoración de los Pastores. Otro artista latinoamericano que apareció en el boletín fue la brasileña Tarsila do Amaral. Amaral había invitado a Rosenberg a su exposición a la Galerie Percier en junio de 1926, y probablemente fue allí donde vio Adoración, obra que reprodujo en el Bulletin de l'Effort Moderne en diciembre de este mismo año. La adinerada coleccionista Madame Jeanne Tacher compró Adoración, que figura como Le Nègre du Saint-Esprit en el catálogo de la exposición, por 5,000 francos en la inauguración. Fue el primer cuadro que Amaral vendió en París. Por lo tanto, la compra pudo haber atraído la atención de Rosenberg hacia la pintura y lo impulsó a incluirla en el boletín. A pesar de esta conexión, Amaral nunca adquirió un contrato formal con el marchante.
el único artista latinoamericano con quien Rosenberg formó un extenso y fructífero arreglo en la década de 1920 fue el ecuatoriano Manuel Rendón Seminario. Rendón Seminario provenía de una antigua familia colonial que poseía una plantación de cacao en Ventanas y una residencia en la ciudad costera de Guayaquil. Su padre fue un diplomático que representó a Ecuador en España y Francia, donde Rendón nació en 1894. Rendón fue un colaborador frecuente en los salones de París y realizó su primera exposición individual en París en la Galerie Villedrac en 1918. A pesar de la riqueza de su familia, en París alquiló un pequeño estudio, estoy mostrando una pintura de su taller, en el patio de Notre-Dame des Champs de Montparnasse. No tenía agua corriente, gas ni electricidad y en invierno un vendaval furioso penetraba por la ventana de vidrio de techo, mientras que el agua se congelaba en un balde cercano. Cocinó en un pequeño estufa de carbón. Cada semana tenía que desarmarlo y limpiar el hollín, depositando en los 27 pies de tuberías que le servía de chimenea. Si se descuidara con esta tarea, la habitación se llenaría de humo. Estaba citando su autobiografía ahí. De hecho, había informes diarios en los periódicos de personas que morían por intoxicación por monóxido de carbono, por el uso de estas estufas en el hogar. Como muchos artistas jóvenes, Rendón prefirió soportar duras condiciones para vivir en Montparnasse, donde podían mezclarse con personas como Chagall, Max Ernst, Fujita, Frieze, Giacometti, Kandinsky, Kiesling, Leger, Matisse, Miro, Picasso y Passin, entre muchos otros. Entonces valía la pena vivir en Montparnasse. A principios de la década de 1920, regresó a Ecuador por 4 años, pero volvió a París en 1925. En junio de 1926, realizó una segunda muestra individual en la Galerie Zaborowski, que incluyó paisajes rurales, escenas de género y imágenes de campesinos, como mujer blanca desnuda cargando por un montubio y dos personajes y un perro, realizado durante su paso por Ventanas y Guayaquil. Es probable que la exposición le haya llamado la atención de Rosenberg. 2 personajes y un perro representa a 2 campesinos en lo que parece ser un paisaje tropical. El cabello oscuro y rizado de las figuras y su colorido atenuado apuntan a un origen mulato. Pero estos indicadores aparentes de lugar y origen se vuelven casi de inmediato en un estudio de línea, color y forma. Las líneas nerviosas y agitadas animan cada sección de la imagen. Las ramas de los árboles en forma de dedos invaden a la pareja desde arriba y hacia la izquierda y hacen eco de las manos nerviosas de los campesinos. Las líneas onduladas en la parte inferior sugieren la tela de una falda, pero también sirven para disolver el espacio alrededor de las figuras, cuyos rostros están dibujados con una línea continua. El color en lavados transparentes complementa la línea, que cobra vida propia. Los tonos brillantes de amarillo, naranja y rojo están marcados con área de azul y verde,
y no en imitación de la naturaleza, sino en relación entre sí, una lección aprendida de los fauvistas. El color y la línea crean formas y patrones entrelazados que cubren la superficie, sugiriendo profundidad, pero nunca permitiendo que el ojo penetre en espacio profundo. En su reseño de la exposición para la Revue de l'Amérique latine, Raymond Cognac describe precisamente la calidad de la obra de Rendon que habría atraído a Rosenberg. Estoy citando. Al principio parece que nos encontramos ante una paleta de ricos colores y luego, poco a poco, las masas encuentran su equilibrio y vemos que el tema no era más que un pretexto. Además, ¿el tema realmente importa para un artista que sabe también cómo volver a lo esencial? Parece emplear este pretexto como una concesión para el público, pero creemos firmemente que su única verdadera preocupación es componer, encontrar un equilibrio lógico entre las masas de color y a menudo lo logra. Fin de cita. Como señala Cognac, el tema es simplemente un pretexto para Rendon, al menos a los ojos de sus críticos franceses. Así, el interés por Rendon parece haber surgido más de su manera de acercar a la creación artística que de su temática exótica, lo que le permitió construir una identidad para sí mismo no basada enteramente en su nación de origen. Su fluidez en francés y su residencia prolongada en Francia también pueden haber sido factores importantes en este sentido. Poco después de su exposición en la Galerie Zaborowski, Rendon se unió a la Galería de Rosenberg con un contrato exclusivo que mantuvo hasta 1932, cuando la galería se hundió en la crisis financiera. Rosenberg luego asumió el control de exhibir y promover el trabajo del artista a través de su revista y galería. Cuando se unió por primera vez a la galería, Rosenberg le pidió a Rendon que llenara un cuestionario describiendo sus detalles biográficos, formación artística y proporcionando una declaración del artista. Rendon presenta su objetivo como, citando, la creación de una nueva belleza que nazca de mis sentimientos íntimos, que continúe con la gran tradición clásica mediante una técnica visual meticulosamente depurada, artísticamente disciplinada y simplificada, y en el material más rico, incorporando sentimientos de misterio, emoción en un estilo universal y lógico. Fin de cita. Hay varias áreas de la declaración de Rendon que resuenan con los ideales estéticos de Rosenberg. Su noción de continuar una gran tradición clásica, así como el énfasis en la disciplina, la lógica y la técnica purificada. Esta convergencia de los principios estéticos de Rendon con el concepto de esfuerzo moderno de Rosenberg bien puede haber facilitado la relación sostenida de Rendon con la galería. En el contexto de la galería, Rendon exploró aún más la noción de técnica purificada, contribuyendo así con su propia interpretación de la filosofía de Rosenberg. La presencia de Rendon en la galería y la circulación de obras como personajes o cuatro figuras, con sus lavados transparentes de color y figuras lineales superpuestas, representadas en escalas dispares, puede haber sido un precedente para la serie de transparencias de Picabia, que creó alrededor de 1929.
Dispar, por ejemplo, aunque muy diferente en la paleta de colores, demuestra una fuerte afinidad con el enfoque de Rendón. Desde que Rosenberg comenzó a mostrar la obra de Picabia, alrededor de 1925, es muy probable que Picabia se encontrará con la obra del ecuatoriano en la galería. Desafortunadamente, la influencia probable de Rendón en Picabia nunca ha sido reconocido en lo escrito sobre el artista de Picabia. Durante el transcurso de la tirada del Bulletin de l'Effort Moderne, Rosenberg promocionó ampliamente a Rendón. Su pintura, El buceador, fue la primera obra que apareció en el número de noviembre de 1926, junto a Fétiche de Jean Voilier. La selección del cuadro confirma la expansión de los gustos de Rosenberg, que había comenzado en 1925 con la inclusión de varios artistas asociados con el movimiento surrealista o experimentado con ideas surrealistas. Si bien Rendón nunca fue miembro del grupo surrealista de André Breton, sí conocía claramente la técnica del automatismo, como se puede ver en Buceador. La pintura muestra una afinidad con la obra de André Masson, quien también firmó un contrato exclusivo con Rosenberg en 1927 y permaneció con el marchante como Rendón hasta 1932. Más que una disposición preconcebida de objetos en el espacio, el punto de partida de esta pintura parece haber sido un dibujo automático, permitiendo que una línea fluida cobrará vida propia, a veces revelando un rostro humano, una figura pequeña y otras veces simplemente animado el espacio. La pequeña figura en la parte inferior izquierda, se puede notar aquí, con la línea ondulada que emerge de su cabeza, puede haber sido la inspiración para el título. El buceador, por ejemplo, tiene el tubo para el aire, superficie. La línea luego se conecta con un conjunto de engranajes que sugieren un mecanismo para devolver la figura a la superficie. Desde el título, el espectador interpreta el espacio circundante como un entorno submarino mágico, repleto de vida marina, flotante y plantas que se mueven suavemente. Pero las estrías lineales a lo largo de la parte superior y inferior derecha que evocan escaleras o los paneles de madera, estoy hablando de esta parte aquí. En una habitación interior, interrumpen la ilusión. El buceador se disuelve en un producto de la imaginación. La pintura tiene una calidad más líquida debido al uso de lavados transparentes de color que se sangran entre sí y parecen brillar desde atrás. El efecto también se puede ver en obras similares de la época como Rux 32, el cuadro de la colección de Malva. Rux 32 encaja precisamente en este momento en el que Rendón se comprometía estrechamente con el automatismo surrealista y producía imágenes que rozaban la abstracción total. La pintura contiene los mismos lavados de color, líneas serpenteantes y protuberancias en forma de dedos, como dos personajes y un perro, y se nota como los dedos aquí y aquí. Pero esta vez los elementos representativos y la claridad narrativa han desaparecido. El título se deriva de las letras rojas en la esquina superior derecha. Y se nota aquí arriba
no se puede ver. Y se pueden hacer letras se pueden hacer letras adicionales en la parte inferior izquierda que deletran ReText. Aquí se puede notar ReText. Una disposición sin sentido de letras que aluden a un código secreto. Al igual que las letras, las formas de la composición son sugerentes, no representativas. Juan Castro y Velázquez ha identificado una figura fantasmal que sostiene a un niño en sus brazos. Entonces se nota que hay una figura aquí y aquí hay un niño. Afirmando que las dos gotitas blancas con líneas que se extienden a ambos lados podrían representar lentes en una cabeza inclinada. Aquí. La forma roja de la izquierda en un hombro, aquí el hombro, y las alargadas líneas onduladas en el centro, una mano acariciando a un niño, aquí. Si bien es plausible, parece más bien que Rendón esté borrando deliberadamente los límites entre la abstracción y la figuración, para que el espectador pueda interpretar según su propio capricho. Si hay una figura, no fue preconcebida, sino que emergió a través de un cúmulo de líneas, formas y colores. Sin embargo, hay algunos elementos identificables, pero no interpretables, como la silueta de una pequeña figura esquemática en blanco en la parte central inferior, esta figura aquí, de la composición, una flecha roja en miniatura, aquí, una ecuación matemática, muy pequeña, aquí, un motivo de tablero de ajedrez y un grupo de líneas que asemejan a los filamentos de una bombilla. Y aquí. Ninguno de estos signos se fusiona para crear un significado coherente, sino que sugiere un misterioso mundo onírico. Hasta donde yo sé, ningún otro artista latinoamericano había pintado una imagen al borde de la abstracción completa en una fecha tan temprana. Estas pinturas sitúan así a Rendón firmemente entre las vanguardias experimentales de los años 20. Sin embargo, no volvería a la abstracción hasta la década de los 40. A pesar de su breve incursión a la abstracción hacia 1926, otro ejemplar es Amor y Vida, Rendón pronto adoptó una especie de figuración metafísica, un cruce entre el purismo y de Quirico, que se convirtió en un estilo característico durante los próximos años. El hombre roto y el jardín de las delicias, estas dos obras que muestro aquí, marcan su transición de la abstracción automatista de Rux 32 a su siguiente fase, donde pintó mundos de ensueño macabros, poblados de cuerpos desarticulados y fragmentados sobre fondos abstractos de colores brillantes. A lo largo de 1927, Rosenberg reprodujo uno o dos de las pinturas de Rendón, en su mayoría en este estilo purificado en casi todos los números del boletín, hasta que la revista terminó producción en diciembre de ese año, imprimiendo en total de 10 pinturas y 7 poemas del artista, como esta presentación de Los Dolientes y el Caballero, emparejado con De Quirico en la página opuesta. En El Poeta, Dolientes aquí, muestro en color, y hablando de esto. En El Poeta, por ejemplo, Rendón combina formas tubulares
que recuerdan a Fernand Léger, que en comparación aquí, con un maniquí sin brazos del repertorio de Quirico. Los engranajes en la parte superior izquierda aparecieron por primera vez en El buceador. Esto es aquí. Discutido anteriormente. Otra pintura reproducido en el boletín fue el guerrero inca, que representa un busto de una figura con rasgos angulares con la mano derecha sobre el corazón. Formas amorfas en dorados, naranjas y azules, algunas de las cuales están decoradas con pequeños puntos azules, rodean la figura. Estos puntos se asemejan al punteado cubista, pero son mucho más regulares, lo que sugiere que se ha purificado la soltura de la técnica cubista. Las formas en sí mismas son completamente abstractos, pero debido a su proximidad a la figura, se fusionan en una corona y elementos de vestuario que, en combinación con el título, evocan un guerrero inca imaginado, ataviado con exóticos prendas teñidas de oro. Los colores cálidos de las formas contrastan con el tono gris acero y frío de la piel y los ojos en blanco de la figura, haciéndolo parecer más un monumento a un pasado antiguo que una persona viva. El estilo de Rendón aquí es mucho más controlado que en Rux 32. Cada forma ha sido cuidadosamente delineada y sombreada para crear una sensación de bajo relieve. Y también recuerda a Léger. Hay una claridad de estilo que hace que la imagen parezca congelada en el tiempo, en lugar de animada. En 1930, Rendón mostró algunas de las obras creadas en el contexto de la galería de Rosenberg en el Salón des Sur Indépendants, uno de los nuevos salones establecidos para brindar espacios de exhibición alternativos para artistas modernos. El mapa de geografía de 1928, una pintura de un mapa imaginario que trataba sobre la globalización y el contacto transatlántico, probablemente se encontraba entre las obras mostradas. Aquí Rendón despliega la extraña cualidad de su realismo como cuestionar la lógica aceptada de las técnicas cartográficas. En el centro hay una forma que se asemeja al contorno de un país en un mapa moderno, pero enmarcado dentro de ese país implícito hay un mapa del mundo recortado, que estamos viendo aquí, con América del Sur y Central, Europa y África claramente etiquetadas. Al inscribir los continentes dentro de la nación imaginaria, Rendón invierte las jerarquías geográficas tradicionales del espacio y escala. Superpuesto en el mapa está lo que parece ser una hoja azul cubierta con una red de venas lineales. Una forma comparable en azul a su lado, quizás puede leerse como una sombra. Una hoja y tal vez una sombra. La hoja y su sombra conectan y oscurecen simultáneamente los continentes del abajo, sugiriendo la interconectada, pero nunca completamente traducible, naturaleza del transnacionalismo. Rendón también dota a la nación imaginada de una cualidad antropomórfica, pintando cabellos como protuberancias en la parte superior, como pelo aquí, y acurrucándola en un paisaje montañoso, como una cabeza sobre hombros. La nación adquiere así
una importancia extrañamente exagerada en relación con el mundo y el individuo. Rendón fue uno de los artistas latinoamericanos más promocionados y creativos que se presentó en la Galería de Léonce Rosenberg en la década de 1920 y al principio de 1930. Rosenberg fue único en su apreciación del arte latinoamericano porque solo representó a artistas que, en su opinión, mostraba una actitud y estética moderna en su trabajo. Los artistas de su galería entablaron un diálogo estético entre sí y contribuyeron a dar forma a la estética de la galería a través de su exploración del cubismo, el purismo y el automatismo surrealista, a menudo fusionando estas sensibilidades estéticas. Brooks 32, la obra de la colección de Malva, representa el apogeo de la práctica experimental de Rendón durante su asociación con la galería. Desafortunadamente, su contribución al modernismo parisino ha sido prácticamente olvidado en la literatura del periodo de entreguerras. Si bien Rendón es bien conocido en el Ecuador hoy en día, principalmente como el primer artista en exhibir pinturas totalmente no objetivas en el país en 1954, pinturas que casi con certeza tuvieron sus raíces en sus primeros experimentos abstractos en la década de los 20. Se ha quedado fuera del estudio más amplio del modernismo europeo y latinoamericano. Fuera del Ecuador, la mayor parte de su obra permanece actualmente en colecciones privadas. Malva es uno de los pocos museos que ha reconocido la importancia de este artista latinoamericano innovador. El artista chileno Roberto Mata, por el contrario, es un modernista internacional de renombre mundial, cuya obra ha sido recopilada por importantes museos de todo el mundo. Malva tiene 3 de sus obras tempranas en su colección. Mi enfoque hoy estará en uno de sus dibujos, la composición con tonos verde que muestro aquí, y su intersección con el surrealismo y el diseño arquitectónico. Conocido hoy como un pintor surrealista importante, Roberto Mata se formó originalmente como arquitecto en Chile y posteriormente viajó a París, donde se desempeñó como aprendiz de Le Corbusier desde 1934 hasta 1936. Mientras estaba en París, desarrolló un interés en la teoría de la relatividad de Einstein, geometría no euclidiana y reinos cuánticos, lo que lo llevó a rechazar la estética modernista rígida de Le Corbusier. Sin embargo, su formación arquitectónica informó su manera única de practicar el surrealismo y le dio la capacidad de representar sistemas espaciales complejos. Salvador Dalí presentó a Mata al poeta surrealista André Breton en el otoño de 1937, pero Mata se unió al grupo surrealista por su propia voluntad, en lugar de ser considerado como surrealista por Breton, como Frida Kahlo, por ejemplo, que nunca eleccionó ser surrealista, y adoptó activamente los preceptos del movimiento. Dado que nunca exploró cuestiones de identidad cultural en su obra y, en cambio, se interesó por la práctica surrealista del automatismo, Breton no le destacó como representante de un surrealismo global. Más bien lo incluyó como parte de una segunda generación de surrealistas que Breton anticipó
que regeneraría el movimiento. Mata hizo varias contribuciones únicas al surrealismo que sirvieron para vigorizar las discusiones teóricas y la experimentación surrealista en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Primero, introdujo la arquitectura como un espacio surrealista e incorporó los principios del diseño arquitectónico en su conceptualización en los entornos visuales. En segundo lugar, Mata fue un teórico prolífico que frecuentemente articulaba sus ideas por escrito, ampliando así las nociones del surrealismo y desafiando algunos de sus principios claves. Para Breton, la nueva interpretación de Mata de las metodologías surrealistas proporcionó la nueva energía que necesitaba el movimiento. Antes de su contacto con los surrealistas, Mata consideraba su práctica de dibujo como un pasatiempo casual. Fue su amigo, el surrealista británico estadounidense, Gordon Ansel Ford, quien reconoció el significado de sus dibujos. Estoy citando aquí. Me invitó a su habitación, donde para mi asombro, en medio de la chinoiserie banal de nuestra anfitriona, estaban clavados sus dibujos más emocionantes, realizados con lápices de colores, los paisajes más extraordinarios, llenos de desnudos, maltratados, arquitectura extraña y vegetación. Dejé esa habitación como una persona diferente. Cuando nos volvimos a ver, cristalizó la concepción de un arte nuevo. Fin de cita. Poco después, cuando Breton vio los dibujos de Mata por primera vez, tuvo una reacción similar y lo invitó a unirse al grupo surrealista. Al describir el primer encuentro con Breton, Mata escribió: aquella noche, fue el 31 de diciembre de 1937, Breton, con su enorme amor por todo y con toda su ferocidad, me reveló la subrealidad de mi vida cotidiana y me dio las armas con las que luchar para que mi realidad sea una superrealidad, más humana, más justa y más bella. Fin de cita. Breton no solo encontró en Mata un nuevo protegido. Mata sintió que al contrario, que el contacto con Breton abrió nuevas posibilidades para la forma en que abordaba su arte y su vida. La primera colaboración oficial de Mata con los surrealistas fue su participación en la Exposición Internacional du Surrealisme, organizada por el poeta Breton y el surrealista Paul Éluard en la Galerie des Beaux-Arts en enero y febrero de 1938. Para la exposición, Breton y Éluard crearon una calle surrealista, bordeada por maniquís disfrazados de prostitutas y vestidos por los artistas Jean Arp, Salvador Dalí, Max Ernst, Marcel Duchamp, Man Ray, Joan Miró y Yves Tanguy, entre otros. Si bien Mata figuraba en el catálogo entre los que vestían un maniquí, no hay registro fotográfico ni descripción de su contribución. En otra habitación, Duchamp cubrió el piso con musgo y ojos muertos y colgó del techo sacos de carbón, se puede ver aquí. Entre los que se exhibían las obras de arte colgadas en puertas giratorias, y se puede ver las puertas aquí. La exposición contó con 229 objetos de 60 artistas diferentes de todo el mundo.
De acuerdo con el interés de Breton por globalizar el surrealismo, el catálogo registra los países representados en una lista separada debajo de los nombres de los artistas. Pero, curiosamente, ni Chile de Mata, ni Argentina de Nina Negri, Mata y Nina Negri, pero los países de Chile y Argentina no están en la lista, y es una obra de Nina Negri, aparecen entre los 14 países nombrados, excluyendo a la América Latina del mundo surrealista, y no hay ningún país de América Latina en la lista. Esta exclusión reflejaba la concepción surrealista de América Latina tal como se retrata en el mapa surrealista del mundo de 1929, que exageraba a México, pero reducía a América del Sur a una pequeña isla. Y se nota América del Sur aquí, solo con Perú notado. Y etiquetaba a Perú y a México como los únicos países de relevancia. Para los surrealistas, solo los sitios arqueológicos de la antigua América merecían reconocimiento, no el lugar de la producción artística contemporánea. Dado que Mata hablaba francés con fluidez y no reconocía la herencia cultural en su trabajo, los surrealistas no lo señalaron como otro. Las contribuciones de Mata a la exposición incluyeron 4 dibujos, todos hechos en 1937, con títulos como Escenario número 1 al Escenario número 4. El escenario número 1, un dibujo a lápiz subtitulado Pánico por la succión del sol, es una red intricada de líneas y formas biomórficas, onduladas completamente abstractas. Las formas se retuercen y giran, creando una sensación de profundidad y volumen, sin referencia a la escala humana. Por tanto, la imagen sugiere simultáneamente un microcosmos y un macrocosmos, el aumento de una célula y las fluctuaciones de una galaxia. El título, sin embargo, alude a este último, la poderosa atracción gravitacional del Sol sobre todo lo que lo rodea. En la esquina inferior izquierda hay una vagina dentada, aquí, amenazadora, un motivo popular entre los surrealistas, con dientes de color rojo anaranjado y un centro amarillo brillante que parece consumir o succionar sus extremidades. El dibujo evoca así una sensación general de tensión y peligro. Si bien Mata completó estos dibujos antes de entrar en contacto directo con los surrealistas, su formato fluido y sus formas orgánicos ondulantes se asemejan a las obras de artistas que participaron en experimentos automatistas como André Masson, Jean Arp y Oscar Domínguez. Además de invitar a Mata a participar en la exposición surrealista internacional, Breton le pidió que creara ilustraciones para una edición de las Œuvres complètes d'Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, y para Trajectoire du rêve de Breton, de obras que estaba escribiendo en este momento. Y en 1938, Breton invitó a Mata a enviar un ensayo a la revista surrealista Minotaur sobre la confluencia de arquitectura y surrealismo. Para ilustrar el ensayo resultante, Mathématiques sensibles, architecture du temps, Mata creó un collage titulado Proyecto para un departamento, que formó la base de gran parte de su práctica futura. Escrito en francés y adaptado para su publicación por Georges Hunet,
El ensayo apareció en el número en el número de primavera de 1938. En él, Mata visualiza un apartamento como un espacio maleable, parecido a un útero, la antítesis de la estética rígida modernista de Le Corbusier, proclamando, estoy citando a Mata aquí, tenemos que gritar contra las digestiones de los ángulos rectos, en medio de los cuales uno se deja embrutecer. Fin de cita. En cambio, Mata aboga por espacios que se adaptarían cibernéticamente al ocupante. Pide paredes como sábanas húmedas y muebles que salen rodando de espacios inesperados, retrocediendo, plegándose, llenándose como un paseo en el agua. Este mobiliario se abriría hasta el codo, hasta la nuca. Fin de cita. El espacio no solo se adaptaría a los contornos físicos del ocupante, sino que también se transformaría para adaptarse al estado de ánimo del habitante y a la disposición de cada individuo. Mata había estado desarrollando esta idea de un espacio arquitectónico maleable al mismo tiempo que su aprendizaje en Le Corbusier. Los dibujos de 1936 y 37, tengo dos ejemplares aquí, demuestran su integración temprana de elementos de collage y figuras colocadas de manera extraña en espacios arquitectónicos inviables, cuyas paredes y muebles se transforman de acuerdo con los movimientos y estados de ánimo de los ocupantes. Su formación con Le Corbusier, cuyo trabajo se caracteriza por la rigidez y la precisión geométrica, fue directamente en contra de la inclinación de Mata por formas más orgánicas y flexibles, y puede haberlo inspirado a una experimentación aún mayor, ya que su mentor nunca había tomado en serio sus diseños de todos modos. Incluso antes de salir de Chile, Mata había estado jugando con la noción de crear equivalencias entre la forma humana y la arquitectura, como se puede ver en sus dibujos para la Liga de Religiones, donde cada edificio toma la forma de una figura asumiendo poses de oración. Si bien su sensibilidad estética contradecía la de Le Corbusier, se alineaba muy de cerca con el surrealismo y culminaba con su sumisión a Minotaur, proyecto para un apartamento. Aquí mostró algunos dibujos preliminares. El collage de Mata ilustra con precisión las ideas que articuló en su ensayo. El pie de foto junto a la imagen dice: un espacio puro para dar a conocer la verticalidad humana, diferentes planos, una escalera sin barandillas para dominar el vacío, columna iónica, psicológica, asiento neumático, flexible. Fin de cita. Continúa enumerando los materiales propuestas: caucho inflado, corcho, papeles varios, hormigón, yeso y marco arquitectónico racional. A pesar de la especificidad de la lista, este no era un espacio que realmente pudiera construirse, sino más bien un entorno psicológico con dimensiones y superficies en cambio constante. El collage representa una sala de estar abierta que se despliega para revelar niveles arriba y abajo. En el centro a la izquierda simplemente se quita una sección trapezoidal del piso para revelar un nivel inferior. Aquí. Repleto de extraños muebles orgánicos,
Pero no hay un medio obvio para descender a este espacio, ni hay una barandilla para proteger a los habitantes de las caídas. Un extraño tótem en forma de cruz se proyecta desde abajo, aquí conectando los distintos niveles mientras proyecta una sombra siniestra en el suelo. Esta sombra aquí. A la derecha, una escalera sin respaldo serpentea precariamente hasta un tragaluz. Esto aquí va subiendo, un tragaluz, indicado por un collage de fotos de árboles y cielo. Pero no hay un nivel superior correspondiente. Varios otros recortes de escenas de aire libre actúan como ventanas sobre una pared ondulada, a lo largo de lo cual los planes deformados crean nichos casi a capricho. Las paredes aquí con ventanas cortadas de revistas. Un hombre y una mujer recortados de una revista y un periódico ocupan el apartamento. La mujer se recuesta en primer plano en una silla que parece fundirse con su cuerpo, aquí enfrente. Mientras que el hombre acaba de entrar por una entrada estrecha que parece haberse extendido para encontrarse con él. Aquí el hombre. Lleva abrigo y sombrero como si acabara de regresar a su casa de trabajo. La aparente normalidad de la pareja contradice la extrema extrañez del espacio que, si funcionara como Mata describe en su ensayo, revela a sus giros, vueltas y transformaciones un perfil psicológico de los ocupantes. Por lo tanto, lo que Mata contribuyó al surrealismo fue una nueva visión de la arquitectura, una que rechazó lo concreto y lo lógico, en cambio respondió a los deseos y necesidades internos de sus ocupantes. A partir de este momento, Mata se integró cada vez más en las actividades del grupo surrealista. En la primera de 1938, Mata y su esposa, Anne, visitaron a Onslow Ford en Suiza y fue ahí donde intentó pintar, sin dejar de dibujar. Onslow Ford describió su proceso, estoy citando, exprime pequeñas cucharadas de amarillo, rojo, verde, azul a lo largo del borde de una espátula. Luego, sin dudarse, hizo un gesto rápido sobre un lienzo blanco y, como no deseaba usar pinceles limpios, trabajaba la pintura con los dedos, un dedo para el amarillo, otro para el rojo, etc. De esta manera se extendía la pintura y se mezclaban los colores en el lienzo. Esta técnica siguió siendo la base de sus pinturas y al óleo durante muchos años. Fin de cita. Las dos parejas pasaron el verano en Trévignon, en la costa de Francia, donde Mata completó sus primeros 6 óleos y comenzó a elaborar su teoría de morfología psicológica. Morfologías psicológicas es el invento de, estoy citando a Mata aquí, morfologías psicológicas es el invento de equivalencias visuales a varios estados de conciencia. Me niego a estar de acuerdo con el hecho de que una yuxtaposición de imágenes recibidas, por sorprendente que sea el efecto de ciertos acercamientos, y está hablando de collage, pueda realmente dar testimonio de lo que sentimos en una situación determinada. Quiero una morfología que no se detenga en el contorno, en la epidermis de personas y cosas. Fin de cita. Significado de esta explicación es que Mata desafió específicamente la adopción del collage por parte de los surrealistas, y estoy mostrando un ejemplar aquí.
llamando a las piezas individuales de un collage simplemente imágenes recibidas. Para Mata, estas imágenes recibidas, si bien pueden crear un efecto visual estimulante o sorprendente, solo representan una realidad externa. En cambio, propuso una nueva teoría de representación directamente relacionada con el proyecto de un apartamento, que tenía en cuanto las respuestas emotivas o internas a cualquier estímulo visual dado, lo que llamaba inscapes o paisajes interiores. Cuando Mata regresó a París en el otoño de 1938, asistió a una reunión surrealista en el Café de Magot, donde intentó explicar su teoría de la morfología psicológica a Breton. Breton, a su vez, le pidió que articulara su teoría por escrito. El ensayo resultante, aunque no se publicó hasta mucho más tarde, presentó un enfoque único en la creación de arte que fue más allá de los intentos de los surrealistas de aprovechar los deseos y impulsos inconscientes a través del automatismo y el collage para proponer un medio de visualizar estados temporales y físicos alternativos o cambiantes. Para Mata, cita, la concepción de un medio psicológico temporal en el que los objetos se transforman continuamente lleva a compararlo con un espacio euclidiano en transformación rotatoria, pulsatoria. En otras palabras, buscó trascender el sistema único de mediación espacial elaborado en la geometría euclidiana para revelar dimensiones paralelas. Una morfología era, según Mata, la representación gráfica de la absorción y emisión de energías de un objeto en el tiempo y el espacio, no solo una expresión de virtuosismo óptico. Esta vez su crítica no está dirigida al collage, sino al método paranoico crítico de Dalí. Citando a Mata aquí, los intentos de los simbolistas, los llamados paranoicos críticos, se basan en una transformación de imágenes ópticas en sentido caracterizada. Y lo mismo ocurre con las formas del llamado arte abstracto. Fin de cita. Agrega una crítica del arte abstracto por su falta similar de profundidad emocional y énfasis en lo óptico. Para Mata, el arte debe penetrar el funcionamiento interno de la mente, revelando conexiones invisibles y estados de fluidez. Las pinturas correspondientes también agradaron mucho a Breton. Como recuerda Mata, cita, cuando Mata y Anzofort llegamos a París y se los mostramos a Breton, él los encontró increíbles, formidables. Publicó una reproducción en color de uno en la siguiente edición de Minotaur. Eso nunca le pasó a nadie en esa época. El apoyo de Breton llevó a Mata a presentar dos de sus pinturas, óptica neumática y psicología morfología, al Salón de Independientes en la primera de 1939. Dado que Mata realizó varios dibujos y pinturas entre 1938 y 1939 con título Morfología Psicológica, es imposible determinar exactamente cuál se exhibió en el salón, pero puede haber sido el mismo cuadro que Breton publicó en Minotaur, conocido hoy como Morfología del Deseo, pero etiquetado en Minotaur como Morfología Psicológica. Compuesto principalmente de colores primarios brillantes, la pintura captura
una sensación de energía y movimiento. Las formas amorfas se arremolinan unas alrededor de otras y parecen desvanecerse y desenfocarse. En la parte inferior central emerge un grupo de triángulos y trapezoides que se cruzan y que parecen ser tirados o succionados en direcciones opuestas por una forma roja en la parte superior izquierda y una mancha negra y roja ominosa en la parte inferior derecha. Estoy hablando de esto y esto. En la parte superior derecha, una forma irregular de color amarillo y negro con manchas más pequeñas de rojo y azul parece descender desde arriba. Aquí. Si bien hay un cierto virtuosismo óptico en la composición de Mata, el enfoque cambiante representado por el contraste de bordes nítidos con contornos borrosos y el color audaz con tonos apagados, sugiere un flujo entre los estados físicos y temporales que Mata describió en su ensayo. Fue en este coyuntura que Mata realizó el dibujo de la colección de Malva, la composición con tonos verdes. El dibujo se relaciona directamente con los primeros experimentos arquitectónicos de Mata, pero también refleja su reciente exploración de la pintura. Mata ejecutó el dibujo a lápiz de color usando solo colores primarios, rojo, amarillo y azul, con la edición de tonos verdes, sobre una boceta de grafito. Mata primero dibujó formas amorfas y luego las rellenó con color, permitiendo que la línea tuviera prioridad sobre el color para determinar la forma. La diferencia con sus primeros dibujos, sin embargo, es que el color ahora cubre toda la superficie pictórica y sirve tanto de figura como fondo. Si bien Mata empleó un proceso automático, trazando líneas sin una noción preconcebida de una imagen final, la composición no es una abstracción total. Mata pobló las formas onduladas con diminutas figuras humanas, como la figura arrodillada encerrada en una ola verde en la parte inferior izquierda. Aquí, una figura pequeña, o la forma sentada en un banco azul justo arriba, una figura aquí sentada en banco. La presencia de estas dos figuras discernibles sugiere que hay formas corporales en otras vainas biomórficas, aun si una figura completa no es detectable. En cada caso, sin embargo, los cuerpos se adoptan al espacio circundante o viceversa, de una manera similar a las figuras en Proyecto para un apartamento, donde los muebles y la habitación en sí se transforman de acuerdo con las necesidades o estados de ánimo del ocupante. Además, la representación del espacio es importante aquí. Mientras que las áreas de color enfatizan lo plano de la superficie del papel mediante el uso de sombreado de grafito, densidad de línea y direccionalidad de las líneas convergentes. Mata sugiere profundidad y volumen. El espacio de Mata no se ajusta a las reglas de la geometría euclidiana, sino que se relaciona con la fascinación del artista por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, donde el espacio, especialmente al nivel microscópico, se dobla y cambia de formas no perceptibles a escala humana. Las ondas ondulantes en las imágenes probablemente se relacionan en la noción de función de onda en la mecánica cuántica.
Estas imágenes no se basan en la idea de pureza de forma o no objetividad, que formó la base del constructivismo en la década de los 30. En cambio, Mata imagina y hace visible teorías científicas complejas como si pudieran convertirse en espacios arquitectónicos. Si bien al principio de dibujo parece abstracto, una mirada más cercana y una comprensión de las referencias y el entrenamiento de Mata lo alinean más con la representación, aunque sea un arreno invisible o teórico. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Mata volvió a unirse al grupo surrealista durante un periodo de actividad artística intensa. Anslo Ford había alquilado un castillo en Chemilleux, en el valle de Ródano, cerca de la frontera con Suiza, donde muchos de los surrealistas se reunían para sus vacaciones de verano para pintar y escribir. En este contexto de intercambio creativo, Mata solidificó su enfoque en la pintura y el dibujo como una exploración espacial y morfológica. Si bien Mata se unió al movimiento surrealista después de haber existido durante más de una década, formó parte de nueva generación de artistas cuyas teorías y enfoques estéticos revitalizaron el surrealismo, llevándolo en nuevas direcciones incluso cuando la guerra comenzaba a dispersar a sus miembros. Para el otoño de 1939, con el estallido de la guerra, Mata estaba en un barco rumbo a Nueva York, donde se uniría a muchos de sus antiguos colegas surrealistas, inaugurando una nueva fase del movimiento al otro lado del Atlántico. Y el grupo en este momento en el castillo. A pesar de las similitudes en la naturaleza innovadora de sus primeras obras, Roberto Mata y Manuel Rendón Seminario difieron radicalmente en términos de reputación actual y inclusión en las colecciones de museos. Si bien la obra de Rendón es bien conocida en el Ecuador, y él está bien representado en el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo, Mata supera con creces a Rendón en términos de reconocimiento internacional. Las razones de esta distinción son complejas y múltiples y tienen que ver con la dirección que tomó su obra después de los primeros experimentos discutidos aquí, así como sus trayectorias de viaje durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Mata pasó los años de guerra en la ciudad de Nueva York entre los surrealistas y los futuros expresionistas abstractos, Rendón regresó a su hogar en Ecuador durante casi una década, perdiéndose gran parte de la innovación que tenía lugar en el norte. Sin embargo, ambos artistas hicieron contribuciones extremadamente importantes a la vanguardia internacional en los años de entreguerras y sus obras contribuyen en gran medida a la colección de Malva. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. La verdad que excelente, un placer escucharte. Vamos a invitar al público presente a que pueda volcar sus inquietudes, algunos comentarios. Vamos a habilitar para que se puedan iniciar sus videos, reactivar también sus micrófonos. Si querés, Michelle, puedes dejar de compartir pantalla. Claro. Si no te ayudo, ahí está, perfecto. Bueno, ¿hay alguien que tenga una pregunta para realizar a Michelle? Gracias, Dani. Gracias, Michelle. Por acá queríamos empezar con
con una pregunta. Primero, gracias Michelle por tu presentación, fue súper completa y súper interesante para entender las dos piezas de Mata y Rendón de Malva. Yo tenía una duda súper específica, Ya. si tenías idea de contactos de Rendón con surrealistas latinoamericanos del sur, si en tu investigación pudiste como encontrar algún tipo de contacto con, sobre todo pensaba, ¿no?, en Chile, Argentina, bueno, también Brasil, pero si nos puedes hablar un poquito de eso. La verdad es que no había mucho contacto. Volvió al Ecuador un poco tiempo durante la Segunda Guerra Mundial y justo después de la guerra volvió a París. París fue más su... Entonces sí tenía contacto, fue en París y no en otras partes de América Latina. Tal vez conoció a César Moro del Perú, pero no hay evidencia, no hay como por ejemplo cartas o intercambios entre artistas en América Latina. Yo creo que la identidad de Rendón realmente quería identificarse más con París que con América del Sur, es como se presentó. Yeah. Tal vez voy a encontrar algo, pero hasta este momento casi no hay evidencia de eso. Gracias, Michelle. ¿Preguntas? Ahí está, no sé si pueden activar sus videos por ustedes mismos. Yo ya lo configuré. Ahí está, me avisan cualquier cosa. Ahí va. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me encantó la presentación. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Hay un personaje que me pareció interesante y que me sorprendió su participación en la exposición surrealista, que es Nina Negri. Claro. Si podés ampliarnos un poco de este personaje enigmático para nosotros. Claro, casi es una persona muy fascinante para mí y casi no hay investigación sobre Nina Negri. Y bueno, pasó un tiempo en París y fue parte de un grupo, se llama Atelier 17, en París. Entonces, fue un grupo de imprimidores, printmakers, y allí trabajó con este grupo en París y conoció otros artistas trabajando en el modo surrealista. Cuando estaba haciendo mi investigación para mi libro, me fascinó la obra de Nina Negri, pero hay que hacer mucho más trabajo, porque encontré como algunas como prints imprimidos de Nina Negri, pero hay poca información, hay poca investigación. Yo creo que hay una tesis que hacer sobre... Pendiente, claro. Sí, porque me parece una personaje fascinante, integrado al grupo surrealista y casi no hay investigación sobre ella. Bueno, gracias. Bueno, esperamos unos segundos más a ver si surge alguna otra consulta, algún comentario para Michelle. Y si no, bueno, podemos ir. ¿Cómo, Michelle? Iba a decir cualquier cosa, si alguien piensa de una pregunta después, puede compartir mi correo electrónico y no tengo ningún problema en seguir con la conversación después, así. Bueno, entonces vamos a concluir la clase. Muchísimas gracias, Michelle, y hacemos eso. Las personas que están acá pueden también volcar sus preguntas, después les enviamos el correo de Michelle, y las que están viendo la grabación hacemos lo mismo. Así que nuevamente gracias, fue un placer para nosotros hoy tenerte, y bueno, saludos a todos y a todas y a todos. Gracias, Michelle. Un placer. Gracias, Michelle. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Hasta luego. Luego.